Decía que nada, que muchas gracias a todos por invitarnos, gracias Gonzalo, gracias a la organización y por supuesto gracias a todos los ponentes y a los que han colaborado en que este congreso tan magnífico salga adelante. Queríamos un poco aportar una mirada fresca y una mirada muy basada en la realidad de nuestras profesiones. Tanto Elena como yo somos abogadas que hemos trabajado en el ámbito del derecho de familia durante muchísimos años y que desde que encontramos nuestro camino a la mediación también ejercemos como mediadoras en el ámbito de derecho de familia, entre otros. Y bueno, algo que de manera instintiva creo que nosotros siempre hemos entendido como la base de cualquier divorcio o de cualquier relación familiar en la que existe un conflicto parental, como son los abuelos, pues bueno, hemos tenido la suerte de que nos habéis posibilitado el hablar de ello en este congreso. Entonces, bueno, precisamente por eso hemos tratado de hacer una ponencia en la que vayamos a mantener un diálogo y así de esta forma pues conseguir que se haga un poco más ameno y un poco más agradable para los que tengáis que escucharlo. Dicho esto, bueno, pues paso entonces a la palabra a Elena, que nos va a hablar un poco de cuál es la situación de la regulación legal del papel que juegan los abuelos en el ámbito del derecho de familia y en particular, bueno, pues qué papel juegan dentro de lo que sería el proceso de divorcio, separación, ruptura de pareja en general. Elena, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, reitero los agradecimientos, pero como tantas veces decimos, vamos a ir un poquito al grano en el sentido de, bueno, la comunicación que hemos preparado, como bien señalaba Mercedes, versa sobre cómo se gestionan los divorcios y las crisis matrimoniales con alta conflictividad y qué papel tienen los abuelos y el entorno familiar en dichos divorcios. Bueno, en esta especie de interview que hemos preparado entre las dos, las preguntas que nos hemos hecho han sido, por un lado, ¿cuál es la regulación legal que contamos en el ámbito del derecho nacional? Y si había alguna especificidad en alguna de las legislaciones autonómicas, que hemos encontrado algunas, como siempre, en esos derechos tan avanzados como suelen ser Cataluña, Navarra y Valencia. Bien, la regulación legal que nosotros entendemos que existe en este momento con respecto a cuál puede ser la intervención de los abuelos en un conflicto de pareja que está judicializado y que tiene una alta conflictividad, nos parece realmente escasa, porque un poco más allá de mencionar a los abuelos como familiares cercanos en aquella regulación del Código Civil, los artículos 160 y siguientes sobre las obligaciones dentro del matrimonio y con los hijos, sí nos encontramos que desde el año 2003 se produjo una modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde en el artículo 90 se introdujo un párrafo B, donde sí se prevé la posibilidad de que en el propio convenio regulador la pareja, los progenitores, prevean un régimen de estancias y de visitas para los abuelos. Y al mismo tiempo sabemos también que existe en el propio Código Civil como medida provisional en un procedimiento contencioso de divorcio, pues a través del artículo 103, que en determinados supuestos el juez pueda encomendar a los abuelos como medida provisional. O sea, es simplemente tenemos con que si hay acuerdo de los padres es factible tener en cuenta a los abuelos en los supuestos de mutuo acuerdo a través del convenio regulador, artículo 90, y tenemos aquellos otros supuestos donde no existiendo acuerdo sí se puede solicitar como medida provisional en base al artículo 103 y el juez, en casos que por supuesto se prevén como muy excepcionales, porque supondría a lo mejor una privación de guarda y custodia para los progenitores, sí puede establecer medidas de custodia específicas para los abuelos. Tenemos también el artículo 94 del Código Civil que nos dice que el juez podrá determinar, previa audiencia de los padres y de los abuelos, un régimen de visitas para estos. O sea que el juez tiene la potestad
una vez que son oídos los abuelos y los padres, de que se establezca un régimen de visitas y estancias para los abuelos con respecto de los hijos sometidos a la patria potestad. Esta es toda la regulación que hemos encontrado y sinceramente nos parece sumamente escasa en estos momentos, donde entendemos que la sociedad ha organizado nuevas formas de familia y sobre todo porque también entendemos que la intervención de los abuelos en los procedimientos de familia con respecto a lo que sean los derechos de visitas y las cuestiones emocionales con respecto a los hijos menores deberían de tener más protagonismo. Y entonces nuestra propuesta es que en todos los divorcios se debería de escuchar a los abuelos para adoptar esas medidas. Entendemos que si la administración tiene un principio de defensa de la familia en todos los nuevos modelos de familia, pues nuestra propuesta es que, y en eso se basa un poco la comunicación, que los abuelos tengan una intervención mucho más directa y mucho más, con mayor conexión con respecto a cuál va a ser la regulación de los derechos de los menores dentro de ese procedimiento de familia y sus resoluciones. Y entonces, sí, ahora realmente lo que nos queda un poco, una vez revisada la parte legal y dichos cuáles son los anclajes que nos permiten el dar entrada a los abuelos en el proceso, un poco lo que nos toca analizar es si realmente el papel que juegan los abuelos dentro de lo que son los divorcios de alta conflictividad es realmente singular, importante y se le está dando esa preeminencia. Como bien dice Elena, nosotros consideramos que se les está dando muy poca capacidad de ser escuchados y que, como señala Elena, pues debería de ser algo que se trabajara legislativamente y también, como no, que los operadores jurídicos tratáramos por la vía de los hechos, como siempre hemos hecho a la hora de tratar de cambiar las cosas que no nos parece que funcionan bien y sobre todo desde este punto de vista y esta mirada que seguro que tenemos todos los que estamos aquí, dar un papel más importante a lo que verdaderamente sienten y padecen las personas cuando se produce un divorcio de alta conflictividad, acercándoles, bueno, pues esa parte más emocional y más de posibilitar la comunicación de otra naturaleza, pues con la mediación, con la coordinación de parentalidad, ver un poco realmente qué papel están jugando ahora mismo de manera fáctica los abuelos en todos estos procesos. Y bueno, a mí se me viene una imagen, que es una imagen muy gráfica, que es la figura del eslabón, un eslabón en la cadena, porque bueno, todos conocemos muchos abuelos que cuando se producen procesos en los que hay temas de violencia, pues son los que hacen las entregas y las recogidas de los menores, es decir, asumen esa obligación para suplir la que puede adoptar el propio progenitor porque tiene una limitación legal. Pero también sabemos que muchas veces los abuelos juegan un papel de rebaja de la intensidad emocional en los conflictos, de forma que pues tienen esa mirada crítica que les da el saber que sus hijos en algún momento, como padres que son de sus nietos, también se equivocan y por lo tanto yo creo que colaboran altamente en la rebaja de la intensidad emocional, aunque evidentemente, como en todos los casos, pues también hay circunstancias en las que contribuyen a que se produzca un mayor incremento o una mayor escalada del conflicto, pero yo diría que en general tienen esa mirada crítica que nos permite el hablar de una rebaja de la intensidad emocional de estos conflictos y luego hacen, en el 90% de los casos, cuando están cerca de los hijos y de los nietos, hacen una labor de apoyo logístico impagable y muy poco reconocida socialmente. Realmente hay muchos niños que cada día dependen para ir al colegio de sus abuelos, que los abuelos son los que contribuyen a que los niños puedan acudir a las actividades, tanto entre semana como en fines de semana. Y bueno, pues yo diría que además de este papel de refuerzo que hacen de la familia, luego también
como ha señalado Elena, incluso en algunos casos cubren esa parte de la cuestión económica de los niños, es decir, muchas veces soportan económicamente el coste que suponen muchas de las cosas que realizan los niños, incluso en ocasiones obligándoles por medio de una sentencia al pago de una pensión, pero luego de manera material abonando cantidad de cosas que son necesarias para los niños, dándoles de comer en su casa o incluso pagando actividades, etcétera. Este papel de eslabón, que yo creo que es un papel que ha dado lugar a que realmente tengamos abuelos muy fatigados, también hay que contrastarlo con el verdadero derecho propio que tiene todo abuelo y abuela a ese reconocimiento social y a tener el derecho de poder estar con sus nietos. Nosotros que como sabéis, estamos en Galicia, vivimos en una cultura esencialmente emigrante que ha dado lugar a que muchas personas de nuestra generación y de generaciones anteriores se hayan criado con sus abuelos, porque los padres marchaban a trabajar, bueno, pues en los primeros momentos del siglo pasado a Latinoamérica y quizá en los últimos, a partir de los años 60, 70 del siglo XX, más a países como Suiza o Alemania, pero era muy frecuente que los niños quedaran en manos de los abuelos que los han criado como sus verdaderos hijos. Entonces, sí que es cierto que hemos visto muchas veces que siempre han cuidado a sus nietos, que los han criado como hijos, pero que no siempre han tenido ni el reconocimiento ni los derechos que se postulan, porque no es infrecuente el que tengamos consultas de derecho sucesorio de abuelos que quieren dejar herederos a sus nietos, o incluso el que se encuentran con que después de haber criado a los nietos durante toda la vida se ven limitados por sus propios hijos para tener contacto con esos nietos y solo cuando estos nietos alcanzan la edad adulta pueden mantener una relación de normalidad con sus abuelos, porque no deja de haber una cierta cultura también del chantaje, es decir, si yo como padre, tu abuelo, no me das lo que yo quiero, pues no te dejo ver a mis hijos y eso no deja de ser algo terrible. Voy a contar una anécdota de esta misma semana, es decir, hemos tenido un caso de una mediación en la que un abuelo se dirige a nosotros precisamente para eso, porque quería ver a sus nietos. En realidad él quería recuperar la relación con sus hijas, pero ha visto que si no era posible, pues que por lo menos pudiera recuperar la relación con los nietos. Y bueno, yo diría eso, que tenemos que tener una actitud mucho más crítica con la legislación tan limitante y que debemos de intentar en todo lo posible tratar como profesionales que somos de que los abuelos tengan ese papel crucial dentro del proceso. Y un poco le paso la palabra a Elena para que nos diga, bueno, pues desde su punto de vista, qué cambios deberían de hacerse en los procesos de divorcio de alta conflictividad, pero bueno, yo diría por extensión en cualquiera, para conseguir que efectivamente los abuelos pudieran tener un papel crucial dentro de lo que se va a resolver sobre respecto de los nietos. Pues sí, no cabe duda de que, como en este congreso fundamentalmente hablamos de cuál es el derecho vigente y cuáles son otras posibles alternativas dentro del ámbito de la mediación, que es en el que fundamentalmente trabajamos en divorcios o de alta conflictividad, desde luego yo tengo clarísimo que al juez le va a quedar como mucho más especificado cuáles son no solamente las personalidades de todos los intervinientes o todos los miembros de la familia. Los padres en conflicto no cabe duda que van a prestar siempre pues es una postura de confrontación y una postura basada en los propios intereses que, como bien sabemos los que trabajamos en la mediación, muchas veces responden más a cuestiones de tipo emocional que a cuestiones más racionales, o sea que sin querer, por la mala gestión del propio dolor que puede generar a una de las partes o a las dos en conflicto, se pasa a un segundo plano los intereses de los menores. Eso se produce, yo creo que en el 100% de los procesos matrimoniales que son conflictivos, o sea, evidentemente en aquellos que son de mutuo acuerdo es todo lo contrario, donde existe una relación
afable entre la pareja y como consecuencia de ello son capaces de organizar su vida futura y sus relaciones con hijos, con abuelos, con entorno familiar, y todo fluye con una naturalidad que debería de ser así en todos los procesos, pero bueno, como estamos hablando de los procesos de confrontación y los procesos conflictivos, insisto, para mí creo que desde el punto de vista de la legislación nacional, porque ya hemos visto cómo existen algunas excepciones, pero que solamente se pueden aplicar en algunos derechos forales, se debería de tomar muy en serio el legislador la necesidad de modificar algunos términos de las escasas intervenciones que hemos señalado, posibilidades que hemos señalado antes al comienzo de esta comunicación, en cuanto a cuál puede ser la intervención o los derechos de un régimen de estancias y visitas que prácticamente se limita a esa cuestión. Los derechos de los abuelos en ese tipo de procesos, yo propondría que fuesen escuchados en todos los procesos contenciosos y escuchados pues exactamente igual que se escucha a las partes, exactamente igual que se escucha a los hijos cuando tienen una cierta edad con carácter obligatorio a partir de los 12 años y entiendo que al juez le puede dar un mayor conocimiento de cómo es el funcionamiento de la familia, porque también todos sabemos que cada familia es un mundo y que los abuelos, como bien señalaba Mercedes, que son esa figura de sustento, por lo menos en nuestra realidad sociológica aquí en Galicia, son, vamos, una pieza absolutamente fundamental dentro de las familias y en los momentos de crisis, pues muchísimo más que en la vida cotidiana, que también, o sea, los abuelos siempre son una figura preeminente de respeto, de atención y de cuidados, y las relaciones entre nietos y abuelos, para mí, deberían de ser dignas de una regulación específica. De hecho, esta semana tuvimos otro caso también de otra mediación en la que se dirige a nosotros una abuela que nos comenta que tiene dificultades para saber si sus nietos están o no bien, porque su hija tiene un problema de alcoholismo, y lo que nos cuenta es que ella está en contacto con los abuelos de los niños por parte paterna, que en este caso además había dos progenitores, es decir, los niños son hermanos pero no son hermanos de padre, con lo cual estaban los tres abuelos, los abuelos por parte de los dos padres y la abuela por parte de la madre, intentando buscar una alternativa y una solución para que estos niños sufran lo menos posible por las circunstancias de sus hijos. Y realmente, pues ese es el camino, ¿no? El trabajar, si es posible, dentro de lo que es la mediación, y si no es posible, bueno, pues evidentemente pues hacer lo que señala Elena, el que entren dentro del proceso. Sí, yo soy una firme defensora de una reforma legislativa, ahora que tanto bueno, que además me parece muy necesario, se promueve la creación de una jurisdicción específica para la resolución de los procedimientos en el ámbito del derecho de familia, pues no debemos olvidar nunca que la familia es mucho más que la relación de pareja y es mucho más que las obligaciones de los padres o progenitores para con sus hijos, es mucho más. En el ámbito del derecho de familia, yo creo que es la oportunidad, o sea, el legislador debe de mojarse y debe de considerar ese papel preeminente y primordial de la información que los abuelos pueden dar con respecto a lo que está ocurriendo dentro de la familia. Y con respecto a esto, como veo que el legislador tarda bastante en introducir estas cuestiones, pues nosotros nos hemos planteado, y nuestra manera de ejercer el derecho es acudir a esos otros métodos alternativos que nos parecen tan estupendos y en los que trabajamos todos los días y que desde luego hemos notado una aceptación por parte de nuestros clientes que ya comprenden y ya se han familiarizado con términos como es el de la mediación, que es lógicamente muy fácil de introducir en una gestión de un proceso, incluso en aquellos en que existe confrontación, porque ya vamos consiguiendo poco a poco que otros compañeros que desconocían los métodos alternativos pues vayan teniendo
teniendo conocimiento de que efectivamente son útiles, son mucho más ágiles, llega mucho más rápido el servicio que podemos prestar, tanto como abogados, incluso, bueno, evidentemente como mediadores, a las familias para que gestionen ese momento suyo de dificultad, independientemente de que luego sean todos esos acuerdos a los que se lleguen homologados por la autoridad judicial. Y en este sentido yo ya le hago prácticamente la última pregunta de nuestra comunicación a Mercedes para que ella se explaye y nos cuente pues qué ventajas le encuentra ella, por ejemplo, a la figura del coordinador de parentalidad, que claro, entendemos que es una figura idónea para estas cuestiones. Claro, a ver, nosotros partimos de la base de que ahora mismo estamos en un marco en el cual la figura de la custodia compartida se ha impuesto de manera generalizada. Yo no voy a decir lo contrario, es decir, yo soy muy crítica con la figura de la custodia compartida, no por el hecho en sí de que me parezca que es inidónea para una ruptura. Lo que sí que creo es que no todas las familias están preparadas para una custodia compartida y eso da lugar a que se generen situaciones para los menores bueno, pues de indefensión, de dolor, de afectación emocional que a veces no es deseable. Pero sí es cierto que tenemos que vivir en la realidad en la que estamos y precisamente en la figura de la custodia compartida o en los casos en los que el divorcio se resuelve con una custodia compartida es donde realmente cobran un interés singular el papel que pueden jugar los abuelos. Primero porque, como decimos, como ya hemos señalado, actúan como eslabones, como apoyos logísticos, etcétera, etcétera. Y segundo, también porque realmente deberían de tener su propio espacio. Hemos asistido a un proceso en el cual paulatinamente hemos introducido elementos en los procesos de divorcio como puede ser el desarrollo de un plan de parentalidad o, como bien señalaba Elena, la introducción de la figura de la mediación y después de dictada la sentencia, la figura del coordinador de parentalidad, en donde de lo que se trata es de que los padres cuenten con los mayores apoyos posibles para que ese desarrollo de las custodias no perjudique a los hijos y cobran su mayor intensidad o mayor preeminencia cuando estamos hablando de custodias compartidas. Y yo creo que van a ser claves para que precisamente esta figura no fracase, para que no volvamos a un retroceso respecto de lo que se ha producido en avances. Yo digo que soy crítica con la custodia compartida porque quizá pues, no había la madurez suficiente desde el punto de vista social o desde el punto de vista personal, ni desde el punto de vista legislativo, es decir, posiblemente nos faltaban instrumentos que hemos tenido que introducir dentro del proceso con posterioridad a que se gestara las modificaciones de la ley que han incluido la custodia compartida. Bien, pues en este caso es, como decía Elena, donde tenemos que dar ese papel a los abuelos, porque si nosotros en un plan de parentalidad o en una sentencia de divorcio tenemos reconocidos el papel de los abuelos, también por esa vía el coordinador de parentalidad, la coordinadora de parentalidad va a lograr que esos abuelos tengan el papel que les corresponde, no solamente como mulos de carga, y permitirme que lo diga así con esta expresión tan coloquial, sino también como verdaderos sujetos de derechos y como verdaderos colaboradores en que esa custodia compartida se puede desarrollar. Y además es que el coordinador o la coordinadora de parentalidad va a vigilar que efectivamente se cumpla lo que se ha prescrito también con respecto de los abuelos, que muchas veces, como decimos, no tiene por qué coincidir exactamente con el derecho de sus propios hijos, sino que en ocasiones esa mirada crítica nos puede ayudar para precisamente que se pueda decidir en el marco de la actuación de un coordinador o coordinadora de parentalidad si es necesario realizar algún tipo de ajuste dentro del plan de parentalidad que se acordó originariamente y por lo tanto proponer una modificación que en muchos casos puede dar lugar a que se produzca la mayor preeminencia de los abuelos. Y solamente dar un dato, es decir, cuando estamos hablando de desamparo, de menores en situación de desamparo, es decir, nos encontramos con la intervención de los servicios de protección de la infancia
infancia de menores de las correspondientes comunidades autónomas, en el 99% de los casos, si tenemos abuelos en la familia, si existe esa figura, porque efectivamente viven y son personas capaces de asumir esa responsabilidad, son las primeras personas en las que se piensa desde el ámbito público para que ejerzan la custodia de los menores. Por lo tanto, si estamos de manera práctica considerando a los abuelos las personas más idóneas para que efectivamente cuiden de los niños, también tenemos que actuar de manera práctica en aquellos supuestos en los que se produzca un divorcio o una ruptura conflictiva, en donde sabemos positivamente que se va a producir una afectación emocional de los menores, para que los abuelos colaboren y contribuyan a que efectivamente esa afectación pues sea menor y tengan también sus respectivas derechos reconocidos. Y dicho esto, bueno, pues casi llegamos al final del tiempo que se nos ha otorgado. No sé si es necesario que nos dirán los moderadores que demos pie por si quiere haber algún tipo de pregunta, pero creo que están previstas para el final. Y nada, agradeceros la oportunidad de haberos contado un poco nuestra experiencia, que de verdad que sale de los años de ejercicio profesional y de la necesidad de ver en otros mecanismos como la mediación o la coordinación de parentalidad soluciones a problemas prácticos que nos hemos encontrado en el ámbito propiamente judicial. Y bueno, y esperamos que os haya gustado. Elena, si quieres comentar algo más. Nada, simplemente de nuevo agradecer esta invitación, esta oportunidad de hacer público y dar a conocer y compartir nuestras inquietudes en este ámbito. Seguimos trabajando, no cejaremos en el empeño de que las figuras del coordinador de parentalidad y todos los métodos alternativos sean tenidos en cuenta para la gestión de todos los conflictos en el ámbito del derecho de familia y, insisto, cuando hablo de derecho de familia me extiendo también a las cuestiones de herencias, donde están siendo de una gran utilidad. Y bueno, y en el momento actual, con toda la modificación que se ha hecho de la cuestión de la incapacidad, ¿no? Que también va a ser crucial la figura de la familia extensa, ¿no? Creo que es una oportunidad, creo que todos los que nos hemos estado formando en los últimos 8 años sobre métodos alternativos debemos exigir, como profesionales que somos, que se nos tenga en cuenta y sí decir que nuestra experiencia es que, por ejemplo, aquí en La Coruña y Santiago y Lugo, la Fiscalía ya nos escucha, que es importante porque la Fiscalía tiene encomendado por ley, por su propio estatuto, la defensa y la protección de los menores, como sabéis, tanto en momentos de conflicto como en cualquier situación que puedan tener conocimiento que pueda existir una situación de desamparo o de desprotección. Yo ahí haría un apunte y una reflexión crítica, porque sí que es cierto que nosotros nos estamos encontrando con que a veces tenemos como abogados, pero también como abogadas, pero también como mediadores incluso. En ocasiones tenemos que un poco poner de manifiesto y me parece un poco osado hablar de enseñarle, pero sí mostrarle a la Fiscalía que es necesario que se les dé voz y que se tenga un papel más activo en la defensa de los intereses del menor, vinculándolos con la familia extensa. Y bueno, y dicho eso, nada, agradeceros a todos vuestro tiempo y vuestra escucha y bueno, y que disfrutemos todos del Congreso.